Bienvenidos a Padres en la Cuerda Floja, el podcast número 1 para padres seguros, porque padres seguros son padres felices. Transmitiendo desde Houston, Texas para el mundo, soy Lopero, su anfitrión, y les doy la bienvenida a nuestro episodio número 27. Qué bueno que nos acompañan. Hoy estamos de lujo, estamos de gala, porque tengo a invitados especiales el día de hoy y vamos a empezar al grano para aprovechar el tiempo. Quiero permitir, gracias Hugo y Ivonne, gracias por acompañarme. Sabemos que estos minutos son un tesoro, así que voy a permitir que ustedes saluden, se presenten y podamos empezar esta conversación. Bueno, mi nombre es Ivonne Guerrero y de verdad estoy bien bendecida de poder compartir con ustedes lo que hemos tenido de experiencia. Yo soy Hugo Guerrero y sí, también le doy gracias a Dios por la bendición que nos ha dado de conocer al Pastor Luis y de poder compartir nuestra jornada con los niños. Gracias nuevamente. Pues la verdad es que nos conocimos sirviendo a los niños y es el mundo que nos mantiene conectados y es la razón por la que estamos acá. El día de hoy nos hemos reunido para compartir un poquito acerca del programa Foster. Es un programa no tan conocido, pero es un programa de Estados Unidos y precisamente por eso tenemos esta conversación, porque queremos darlo a conocer y queremos motivar a los padres a que investiguen. Pero bueno, cuéntenos un poquito ustedes. ¿En qué consiste, qué es y en qué consiste el programa Foster? ¿Cómo se enteraron ustedes y cómo decidieron dar el paso? Pues, ¿está bien? ¿Sí, comienzo? Tengo que pedirle permiso para todo. No es cierto. Gracias a Dios, cuando nosotros conocimos a Cristo, Él nos dio un corazón por los niños, por los huérfanos, como nosotros no podíamos engendrar, desafortunadamente. Él nos dio un corazón por los niños, por eso nos unimos a Niños con Vida para darles nuestro amor a los niños y para compartir palabra, pero al mismo tiempo Él nos puso en nuestro corazón de poder ayudar a los niños foster, pero nosotros no conocíamos el sistema foster. Nosotros en sí estábamos viendo una película y salía un comercial que decía que querían héroes para estos niños. Nosotros decíamos, ¿qué es esto? Wow. Y era un programa que se llama Child Advocates. Advocates, no sé cómo se dice esa palabra en español. Advocates. Es como protectores, como defensores, creo. Defensores. Más que todo es como somos la palabra del niño delante de la corte cuando los niños están en el sistema del gobierno por algún problema que hayan tenido, se le han tenido que quitar a los niños. Entonces es un programa nada más de voluntarios. Y así fue como comenzamos con tener la idea de que había este tipo de programa, que es de foster care. Y foster en otros países, en muchos lugares lo llaman guardianes. Okay. Son guardianes que trabajan con el sistema para cuidarlos mientras el proceso de que regrese con los papás o sean ya elegibles para poder ser adoptados. Entonces, es la forma como funciona lo que es ser foster. Y en guardianes. Sí, nosotros cuando vimos ese comercial, en sí nosotros acabábamos de conocer a Cristo y teníamos la intención de ayudar, ya estamos ayudando con Niños con Vida. Entonces después, cuando comenzamos a ayudar con foster, nos empezamos a dar cuenta, claro, para comenzar a ayudar en foster, en Child Advocates, nos mandan es una semana de clases de 6 a 10 toda la semana, donde le explican a uno los retos que hay con lo que es foster care, donde por qué los niños están en cuidado, qué es lo que va a pasar con ellos en corte, qué es lo que tienen que hacer los papás, muchos detalles que uno como Child Advocate tiene que ayudar. Entonces aprendimos bastante sobre el sistema, que fue una gran bendición, porque nosotros no sabíamos nada. O sea, Ivonne de Venezuela y yo de México no conocíamos el sistema de acá. Además de eso, de que
nos hizo ver realmente la necesidad que había, porque como en nuestros países funciona diferente. La gente piensa que van a un lugar y donde están todos los niños y ahí escoge qué es lo que quiere, pero no funciona así. Primero de todo te enseñan las reglas que tiene el país, te enseñan el tipo de disciplina que puedes tener con el gobierno, te enseñan, te dan como una clase de psicología para que tengas idea qué problemas los niños han tenido o pueden tener, cómo identificar las circunstancias que el niño pasó, porque estos niños pues se los quitaron los papás por algún problema que hayan tenido, o por violencia, o por de pronto descuido, y hay muchos papás que a veces lo han perdido por simplemente no conocer el sistema de acá. Entonces, que eso es lo que hay donde, cuando estábamos de voluntarios con Child Advocates, era donde trabajábamos para poder identificar si ese era el problema o realmente había que trabajar con los papás. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nosotros hemos todas estas clases, empezamos a ver la necesidad. O sea, Dios nos fue preparando poco a poco para darnos cuenta de que ese era el llamado que Él tenía para nosotros. Porque uno, al no poder conseguir, uno piensa, entonces voy a adoptar. Pero uno tiene esa idea de adoptar un niño perfecto y tú lo escoges como los ojos azules, como lo quieras. Pero no es así. Cuando tú te embarazas, Dios escoge tu hijo. Es el plan de Él, no es tu plan. Entonces, cuando ya pasamos a hacer todo este proceso, lo hicimos por 5 años, y ahí cuando teníamos ya 5 años, tratamos de adoptar regular y no fue posible. Antes de conocer el sistema Foster, sí. Nosotros pues, estuvimos tratando de adoptar en México, en Colombia, en China. Tratamos de por todos lados, pero por la condición de Ivonne de lupus, que es una enfermedad crónica del sistema autoinmune, le permitieron. Sí, lo que pasa es que en Estados Unidos tienes que ser saludable para poder adoptar en una forma regular. Y por esa razón no cualificábamos. Pero nosotros, a pesar de todo esto, nosotros seguíamos como voluntarios para ayudar a estos niños. Cuando fuimos negados en China... Nosotros ya nos habíamos dado por vencidos. Sí, cuando nos rechazaron en China, yo estaba con la trabajadora social, que ya teníamos 5 años trabajando con ella, y yo creo que notó pronto tristeza en mí, y le comenté, porque a veces es difícil para uno comentar esa dificultad. No puedo tener hijos, no es posible, hemos hecho de todo, y a veces como te juzgan un poco al ver que no tienes niños, porque a veces piensan que por egoísmo o porque por parte de la cultura lo toman de otra forma. Pocos piensan que pronto es algo que no podemos hacer. Entonces me abrí y le conté, y ella, la trabajadora social, fue la que me informó y me dijo: yo siempre te he visto sana, a pesar que hayas tenido quimio y tengas una enfermedad, yo nunca he visto ninguna diferencia para que puedas tener hijos. Ningún problema. Sí, ningún problema. Entonces ella me dijo: pero tú puedes adoptar a los niños que estás ayudando. Yo no sabía. No sabíamos porque nosotros, en parte de Child Advocates, nuestro trabajo como voluntarios era conseguir, primero tratábamos de que los niños regresaran a casa. Entonces trabajamos con los papás, con los psicólogos, con las maestras, con la familia. Entonces tratábamos con todos los que estaban involucrados para tratar de que los niños regresaran a casa, porque para comenzar los niños deben estar en su casa con sus papás mientras los papás sean responsables. Y el 80% regresan a casa de los papás. Wow. Hay otro como 15% que nosotros, ya cuando decidía el juez, no van a regresar con los papás, nuestra responsabilidad era conseguir familiares, tíos, tías, segundos, terceros, abuelos, lo que fuera, pero tenía que ser de sangre para que los niños fueran adoptados por familiares. Pero ya al no conseguir, y también tenían que calificar, claro, y al no conseguir familiares que calificaran, teníamos entonces ya se llama open adoption, o sea, una adopción abierta, donde cualquier persona que esté en espera por adopción pueden adoptar ese niño.
Entonces, nosotros cuando Ivonne le estaba comentando esto a nuestra supervisora de Child Advocates, nos dijo, porque nosotros estábamos diciendo, pero entonces, ¿qué pasa con estos niños que no se van con un familiar? Dice, pues van a adopción. Entonces, porque a nosotros nada más nos había tocado los niños llegar hasta ese punto. Nunca habíamos llegado al punto donde ya no conseguíamos familiares. Ya pasaba a otro departamento después de ahí. Entonces, cuando ella me dijo esto, fue cuando terminamos de hacer el caso que teníamos, porque estuvimos 5 años en esta, porque no podíamos hacer las dos cosas al mismo tiempo. Entonces, fue donde ella misma... ayudaron en esos 5 años, perdóname que te diga. El problema que teníamos era que como lo hacemos en pareja, entonces siempre nos daban casos de 8. Como éramos habla hispana, nos tocaban los niños latinos. Entonces... Llegué en un año tener 16 niños en un año, caso de 16 niños. Me acuerdo tanto que para regalos tuve que ir 3 veces en la camioneta a recoger los regalos porque eran demasiados niños. Porque la agencia con la que trabajamos les regalaba regalos a los niños. Entonces ahí fue cuando nosotros ya empezamos a ver agencias y nos recomendaron una que de verdad hasta ahora sea la mejor que hemos visto, especialmente porque te da, no solamente te da el niño, sino también te apoya, te capacita, te apoya y tuvimos un caso donde fue muy complicado y yo pude tener la libertad de llamarlos, decir lo que estaba pasando y ellos nos dieron el soporte psicológico, el soporte, nos guían, además que son los que nos protegen en la parte legal cuando alguna circunstancia pasa. Entonces nosotros escogimos, fue a Deep Belgium. Ellos están localizados en el centro de Houston. También están en Austin, creo, y más que todo aquí en Texas. En Woodlands. En Woodlands también están. Pero hay muchas agencias, hay como 30 agencias aquí en Houston. Sí. Ahora, ¿cómo funciona? Uno tiene que tener la licencia de una de estas agencias, afiliarse a una agencia de estas, y ellas se van a encargar que tú tengas todos los requisitos para que puedas ir a CPS, que es el Departamento de Protección Familiar. Sí, entonces, cuando tú ya tienes la licencia, entonces tienes la opción cuando hay un niño que te den la oportunidad, pero son muchas agencias. Entonces, cuando a ti te llaman y te dicen, mira, tenemos este caso, ellos te dan un resumen corto del caso del niño y tú ahí vas a decir sí o no. En el caso de nosotros lo vimos de esta forma. Lo estamos haciendo por el niño, no lo estamos haciendo por nosotros, porque nosotros entendimos esa parte. Trabajando con tantos niños, sabíamos que era... Sí. En sí, nosotros nos animamos porque cuando estábamos nosotros en Child Advocates, vimos las familias donde los niños estaban en una familia cristiana. Esos niños, a pesar de que llegaban con problemas, o sea, con problemas de atención, problemas de disciplina, o sea, los niños sobresalían y avanzaban. Entonces nos decíamos, ¿sabes qué? Nosotros deberíamos de también ser parte de esta solución. Entonces fue cuando comenzó nuestra tarea. Pero antes que lleguemos ahí, el proceso más o menos, cuando nos dijeron que nosotros podíamos entrar, podíamos ser parte de la solución y poder adoptar, ya decidimos escoger la agencia de la que estaba hablando Ivonne, y se demora como 6 meses en el proceso porque tenemos que ir a clases y luego vienen a la casa, te inspeccionan la casa, que todo esté, que no haya cuchillos en los cajones de abajo, que no haya comida en el piso, los medicamentos, en lugares, cosas que pongan en peligro, especialmente porque por lo general va a llegar un niño de meses a unos 5 o 6 años. Entonces por lo general van a ser niños que van a estar curiosos y van a querer jugar con cosas que están accesibles. Uno va a tener la opción de escoger de 0 a 7 años o de 7 años a 18 años. Entonces ellos te van a escoger también que el nivel de dificultades. Ahora tú puedes ser foster nada más, cuidarlo por el tiempo de corte y después entregarlo, o tú puedes ser foster to adopt,
O sea, que tú tienes que la opción de adoptarlo, porque tú primero lo vas a cuidar, tú vas a esperar ese año donde los papás van a tener la oportunidad de cambiar, de reflexionar y de recuperarlos, o de que un familiar lo haga. Entonces, por esa misma razón yo digo, tienes que hacerlo por el niño. Hay tres módulos en el foster care system. Está el foster solamente, donde nada más cuidas al niño. El niño viene y ya al año se va con sus papás. Por lo general, luego el segundo, que es foster adopt, que éramos nosotros, que por lo general los niños que ponían en nuestra casa era porque ya el Departamento de Protección Familiar, con su experiencia, determinó que lo más probable es que no van a regresar con los papás. Entonces quieren que ese niño se quede en un solo hogar y que ese hogar posiblemente lo adopte. Entonces nosotros éramos entre los niños que llegaron a nuestra casa, siempre lo más probable era que se iban a adoptar por nosotros. Pero también hay lo que es ¿cómo se llama? Open Adopt, ¿no? Direct Adopt, sí, adopción directa, que es que no tienes que hacer foster, no tienes que hacer foster adopt, entonces ahí es donde llegan los niños por ejemplo, nosotros cuando estábamos buscando los familiares y no conseguíamos, esos niños que no se fueron a sus familiares y no se van a quedar en la casa de foster, esos son los que entran a Open Adopt, y ya las familias que están Direct Adopt, en adopción directa, son las que los pueden adoptar. Pueden aplicar para esos niños. Y ahí solamente cuando pasa a las personas que lo van a adoptar, nada más tienen un proceso de 6 meses, que es lo que exige la ley de Texas, para asegurarse de que tienen que vivir en la casa de ellos por 6 meses antes de que sean adoptados. Ok, antes de preguntarles más, tengo una pregunta definitivamente. ¿Cómo es esa parte emocional cuando antes de adoptar ustedes tuvieron 5 años? Dijiste un año 18. Entonces pudieron tener más de 30 niños en esos 5 años. Pero ¿cómo es esa parte emocional? Porque si alguien que nos está oyendo quisiera hacerlo, déjenme decirles, como en todos los podcasts, en las notas de este episodio va a estar el nombre de la agencia, enlace de la agencia. Voy a poner hasta las redes de ellos si quieren contactarlos para hacerles preguntas. Pero para mí es emocionalmente ¿cómo es? ¿Cómo es que tienes a un niño 6 meses, lo cuidas, lo amas, haces lo mejor para sembrar y después pues lo tienes que dejar ir? ¿Cómo es esa parte emocional cuando dejas a ir a un niño que has cuidado y amado? Por esas mismas razones que les digo, si tú estás haciendo esto para ayudar al niño, este es el lugar perfecto para hacerlo. Pero si lo estás haciendo para llenar tu ego de mamá, de papá, o el de tener un hogar, ahí sí te recomendaría fueras adopción directa. Lo único malo que en este país cuesta mínimo como $35,000 en adopción directa. Entonces ahí donde por medio de foster solamente son $1,000. $1,000 lo que tuvimos que pagar. Sí, ahora, todo lo demás igual es el mismo precio, pero el gobierno lo paga. Entonces, y si tuvimos en nuestro pequeño, el cuarto, lo tuvimos por 18 meses y la corte decidió que se iba con la abuela. A pesar de que nos habían dicho que se iba a quedar con nosotros. Sí. Entonces, es duro, no lo puedo negar, pero oré mucho. No entendía por qué. El pastor Luis oró mucho por nosotros. Llegué a pensar muchas cosas de que no lo iba a entregar, de todo pensé. Pero un día estaba en la iglesia, en el servicio, y hablaron con respecto a Moisés. La historia de Moisés. La historia de Moisés, que la he escuchado miles de veces, pero nunca o sea, Dios me lo puso en ese momento para darme reflexión, porque yo oraba entendimiento, yo oraba resignación, pero no lograba eso, era un dolor. Pero ese día fue donde me di de ¿qué hizo la mamá de Moisés? Ella le entregó su hijo a Dios, porque los hijos son de Dios, no son de nosotros, y es difícil entender esa parte, porque como humanos queremos protegerlos, cuidarlos y sentirlos nuestros.
Y ahí fue donde me di cuenta que yo estaba fallando, porque cuando yo estaba haciendo Child Advocate, yo lo estaba haciendo por los niños, y cuando dije yo lo voy a hacer, y le dije a Dios, dame esta oportunidad de cuidar un hijo tuyo que vaya a ser ese misionero para ti, Señor. Y yo he olvidado eso que yo había dicho. Después, claro, que estando en tu casa te enamoras de ese bebé. Entonces, pero cuando me di cuenta que hizo la mamá de Moisés, ella se lo entregó a Dios y lo dejó en el río sabiendo que Dios lo iba a cuidar. ¿Y qué hizo Dios? Dios le dio la oportunidad a ella de seguirlo cuidando. Y todavía ella murió al lado de su hijo. ¿Ve? Pero por eso mismo uno tiene que hacerlo. Para nosotros pasó igual, donde nosotros entregamos a Víctor, a la abuela, y a los 2 años regresó a nuestra casa. Por obra de Dios. Sí. Eso fue un milagro, porque por lo general en foster care, después de que los niños se van de foster a otro hogar, ya uno por lo general pierde la conexión. Sí. Pero afortunadamente la abuela de él nos mantuvo conectados con él. Sí. Y después nos pidió que lo cuidáramos. Pero sí es un proceso, porque después del caso de Víctor, y decidimos de que queríamos seguir haciendo, ya recibimos otro niño como foster, pero entonces ya esa lección que tuve me dio una paz en mi corazón, donde yo sabía que pasara lo que pasara, se lo estoy dejando a Dios. Entonces tuvimos otro niño, estuvo con otro año y medio, y se tuvo que ir, y cuando se fue ya... Sí, claro, uno le extraña a uno, sentimientos, pero uno se siente en paz, en corazón, de que ya uno lo hizo por Dios. Uno está centrado que Dios se está encargando de todo. Y en sí, así estamos a diario, que uno piensa que uno está en control, pero Dios es el que tiene control de todo. Y nosotros simplemente hacemos un paso a la vez, y con la dirección de Dios y con oración, pero... igual, son de Él. No, creo que lo que más, un ejemplo uno de recordar es que somos bendecidos en poder ser ese instrumento de Dios para este niño. Sí. Y ahí es donde uno se tiene que dar cuenta de que Dios maneja a todo el mundo para lograr su objetivo. Y uno es ese pequeñito grano que Él tiene para ese niño, porque Él debe tener un gran proyecto para ese niño en el futuro. Sí, amén. Sí. Y pues bueno, yo creo que hasta cierto punto hay muchos aspectos de la paternidad deberíamos de tener esa mentalidad. Porque sí, claro. Yo pienso que muchos de los conflictos familiares es que nos metemos a los niños tan profundo en el alma, en el corazón, que son míos, y eso genera muchos conflictos. Pero entonces, ustedes tuvieron 5 años solo como foster, luego decidieron empezar. Cuéntenme un poquito. Yo conozco toda su vida, pero para que los que escuchan... por cierto, al final de este episodio vamos a poner un video de los niños para que los conozcan y una foto. Cuéntenme un poquito. Entonces, empezaron a adoptar. ¿Cuántos niños tienen? ¿Cómo es su mundo ahorita? Uy, caos. Bueno, muy interesante. Comenzamos nosotros hace, Jacob tiene que 9 años, va a cumplir 9 años. Entonces, hace 8 años fue cuando comenzó. No, hace 10 años. Llegó de 6 meses. Sí, pero para... Cuando recibimos a Jacob. Bueno, hubo 6 meses antes de que recibiéramos a Jacob, que fue hace 9 años, que comenzamos el proceso donde nos certificamos, donde hicimos todas las inspecciones. Llegó Jacob a los 6 meses, que eso es bien difícil de que tan pronto llegue un niño. Por lo general hay parejas que esperan. Puedes esperar hasta año y medio, depende, porque hay épocas del año donde hay muchos niños y hay épocas del año donde no hay muchos niños. Entonces, y yo conozco parejas que les llegaron 3 niños a la vez a los 6 meses. Entonces, en sí nosotros... Es relativo. Porque... Nosotros cuando nos certificamos, nosotros queríamos, como nosotros habíamos tenido varios grupos de muchos niños, muchos hermanos, nosotros nos certificamos para 4 niños de nuestra casa y estamos esperando que llegara una familia de 4 niños.
pero aparentemente Dios no tenía ese plan para nosotros. Nos dijo, ustedes apenas aguantan uno, tranquilos. Y nos mandó un bebé de 6 meses. Porque esa es otra cosa, que la gente siempre quiere ese niño perfecto, bebé perfecto, recién nacido, y realmente los niños más grandecitos son los que tienen más la necesidad, porque son los niños que la gente a veces no quiere, y no los quiere porque a veces no quiere ir a la gente, o quieren hacerlo pasar por ese bebé que sí es mío. Cuando ahí vamos otra vez, es por los niños. Los niños mayores de 2 años son los niños que poco la gente adopta y son los que más necesitan ayuda. Y por la misma razón de que nosotros hayamos tenido que ayudar a separar esos niños porque no encontramos familias o personas que quisieran adoptar 4, 5, 6. Lamentablemente entre los hispanos a veces son 6, 8 niños, todos de diferentes papás, y siempre se trata de que estén en un solo lugar. Y al no, nos toca dividirlo entre 2 o 1, dependiendo de lo que se consiga. Y eso es muy triste. Y por esa razón queríamos otros hermanitos. Pero pasó eso, llegó. Ahora, no puedo negar, yo siempre oraba por un bebé. Pero entonces te preguntan, ¿tienes alguna restricción de qué es lo que buscas? Hispano, blanco, morenito. Entonces nosotros dijimos lo que sea de 0 a 7. Fue lo que dijimos nosotros, porque entre más restricciones pone uno, menos probabilidad de que te den un niño foster. Entonces, nosotros cuando comenzamos, la primera vez que nos llamaron, no estábamos todos bien, eran dos niñitos, un recién nacido y uno como de 2 años, no estábamos todos excited, o sea, emocionados. Y cuando le llamaron a Ivonne y luego ella me llamó a mí, ¿qué decimos? ¿Aceptamos? A ver cuál es el caso, porque le dicen a uno lo que saben del caso. Por lo general a veces no sabe nada, y a veces sí saben bastante del historial porque ya el niño ha entrado al sistema o X. Entonces le dijeron a Ivonne, pues dejen y hablo con Hugo. Yo estaba en el trabajo, Ivonne me llamó, yo le digo, pues, ¿cómo es el caso? Entonces, las primeras, ok, nos llaman, nosotros dijimos, pues, ¿tú qué crees? Yo, ok, vamos a decir que sí, a ver qué pasa. Entonces, ya le llamó y nos pusimos de nombre. Entonces, como dijo Ivonne, hay como 30 agencias. El sistema de protección de niños manda a las agencias este caso, vamos a decir que es un niño. Manda, bueno, el caso de nosotros, que eran los 2 niños, un recién nacido y uno de 2 años. Entonces, todas las agencias ponen aplicaciones. Por ejemplo, la aplicación de nosotros la mandó a nuestra agencia, porque nosotros dijimos que sí. Entonces ellos reciben, vamos a decir, 60 aplicaciones. El departamento va a seleccionar una familia, obviamente, de todas esas aplicaciones, pero ellos, con su experiencia, ven todo el historial de todas estas familias y van a por obra del Espíritu Santo, ellos van a ayudar a decidir en cuál familia van a ir. Y la primera vez que nos llamaron, y claro, nos dijeron, pues no, se fue a otra familia. Sí. Okay, bueno, entonces, realmente, Dios lo escoge. Sí, Dios lo escoge. Tú lo escoges el niño, Dios lo escoge. Sí, porque igual tú puedes que decir que sí o puedes decir que no, y no sabes si los vas a recibir. Entonces, nosotros después de como la segunda o tercera llamada, dijimos, ¿sabe qué? No. Cuando uno se embaraza, no sabe qué niño va a ser. Va a ser el que Dios le escoja. Entonces, nos llamaban, nos decían el caso y nosotros sí. Me preguntaban, ¿no quiere llamar a su esposo? Y dije, no, sí. Y así, nosotros simplemente orábamos que mandara a un niño que fuera para nosotros, que nos podamos impartir en él la gloria de Dios y nuestra experiencia con el niño. Entonces, ahora, yo siempre tenemos que tener en cuenta un poco que muchos de estos niños van a venir con retos, ¿ok? Retos que tiene uno que como papá a reconocer y darle las herramientas al niño para poder sobrepasar esas ventajas que puede tener, ¿ok? Así como cuando tenemos un niño y pronto nace enfermito o nace con dificultades, tenemos como papás que dedicarle el tiempo. Entonces es bastante responsabilidad, y es la misma responsabilidad que tenemos con un hijo que hayas tenido. Sí. Pero tienes que tener en cuenta que vas a tener esas... entonces yo de por sí siempre oré... Desafíos. Exacto. Oré que lo que me des sea algo que yo pueda.
tú sabes cuánto puedo. Cuando podemos, como familia. Sí, como familia, y lo que me des porque voy a lograr hacerlo. ¿Ve? Entonces nos llegó esa llamada de Jacob y estuvo bien curioso el caso, porque el caso de él no tenía, los papás no tenían derechos, los papás ya habían firmado sus derechos al gobierno, y entonces el niño ya estaba listo para adopción, pero porque los papás querían que se fuera con una tía, y esa tía no lo regresó. Lo devolvió porque no hubo conexión, dijo. Entonces, cuando nos dijeron del caso de 6 meses y ya está adoptable, dijimos, eso está curioso, pero ok, si es la decisión de Dios, vamos. Entonces, esa misma tarde nos dijeron, ya están listos, que ya vi el niño. ¿Qué? No tenemos silla, no tenemos crib, ¿cómo se dice? La cuna, no tenemos... No, teníamos, esas son cosas que debes tener. Bueno, ellos te exigen que debes tener un cuarto preparado para un niño o para los niños que tú quieras, lo básico. Pero en el caso de nosotros, pues de verdad no sabíamos qué hacer con un bebé. Entonces llegó Jacob y pues no teníamos pañales, ni qué come, qué leche. Llegó con una pañalera. Una pañalera, pero no tenían comida y llegó llorando. Llegó llorando y luego con manchas en toda la cara. Tenía ese dedos. Foot, hand, mouth es como un virus. Entonces venía enfermito. Entonces, pero fue una experiencia muy linda, de verdad. Fue algo que yo creo que yo me sentía como cuando me casé. Me sentía feliz, nerviosa, asustada. Wow. Pero fue increíble. Fue increíble cómo conectamos con él inmediatamente. Porque él llegó y nosotros, o sea, como me imagino que se siente la gente cuando reciben a ese bebé que acaba de nacer y se lo traen todo envueltito a la mamá, y la mamá, ay Dios mío, lo más precioso del mundo, y el pobre bebé. Entonces para nosotros ese niño fue lo más hermoso que habíamos visto en el mundo. Todo el cabello todo parado, con todas esas manchas. Nosotros el niño más bello del mundo. Sí. Entonces ya lo recibimos. No solo tienen a Jacob, ¿no? Ok, entonces llegó él, claro, pasó el proceso de nosotros aprender cómo criarlo a los 6 meses. No, exactamente al año, después de que la habíamos adoptado, al año... ¿Fue a los 6 meses? No, al año nos llamaron y era Sofía. Y Sofía, ella era un bebé prematuro, recién nacido, nada más tenía 7 días que esperaron porque como era prematura la dejaron en la incubadora. Entonces me llamaron para ella, igualito, yo dije sí, pero de verdad yo dije, un bebé recién nacido, no, imposible. Y niña, después de haber tenido un niño, entonces... Ya tenemos la parejita. Sí, entonces yo, pues claro, fue exactamente, me llamaron como a las 4 de la tarde, y yo dije sí. A las 5 de la tarde, o sea, en 1 hora después, me llama y me dice, tienes que ir a otra ciudad en el hospital a recogerlo antes de las 8 de la noche. Y la bebé ya tenía ahí que 1 semana en la incubadora. Sí, por la incubadora. Entonces, pues claro, de verdad parecíamos como gallinas dando vueltas porque era como que, ¿y ahora qué? Entonces, sí me dijeron, lleva el car seat del bebé porque como es tan prematura tienes que pasar una prueba de que soporta el tipo de car seat. Bueno, nosotros llegamos ahí y me dice, bueno, sí, pasa y busque la niña. Y yo pasaba y me dijeron una niña latina, y me imagino morenita, toda. Bueno, de pronto no consigo a la niña, pero veo una niña que me ríe, un bebé chiquitito que está riéndome. Está rojita. Está rojita, pero se reía. Y me dio curiosidad y cuando miro, esa era mi niña. Entonces, ahí sí parecíamos papás bien nuevos porque la enfermera dice, bueno, y trajeron pañales, ropita. Teníamos que traer. No sabíamos. Por eso Sofía salió del hospital con una camiseta al revés, pero algo muy lindo. De chorcito, le pusieron una camiseta al revés y eso. Y en el estacionamiento, porque nos tocó salir
a tomar una clase para niños prematuros y en el estacionamiento escogimos un nombre. Fue así. Así de rápido. Y después de Sofía, a los 8 meses, recibimos otra llamada que era Víctor, también recién nacido, prematuro. Víctor ya fue un diferente caso porque sí tenía, más complicado. Era demasiado prematuro y tenía ciertas dificultades. Entonces, pero igual nosotros dijimos que sí. Estuvimos 6 meses con 3 niños de 1 año de diferencia, 5 meses de diferencia de uno al otro. Todos en pañales. Todos en tetero. Entonces yo decía, a veces el cansancio de las trasnochadas, porque a veces se me descontrolaba el horario de uno al otro, porque uno se despertó antes o algo. Entonces era un proceso de los 3. Pero ahí fue algo interesante porque en mi caso yo tenía como que la idea de que la mujer es la que toma el bebé y hace todo. Pero al encontrar ese caso, Hugo empezó a ser ese papá moderno hoy en día, que nunca había hecho, a cambiar un pañal, a dar teteros, a bañarlo, por el mismo proceso de que eran tan cerquitas. Y Víctor pues iba muy seguido al hospital por su condición, entonces él tenía que quedarse con los niños y hacer todo el plan de papá y mamá solo. Decía Jacob, yo no me le cambié los pañales cuando tenía número 1, número 2 nunca se lo cambié. Decía, ese es tuyo. Pero ya cuando llegó Sofía, ya me tocó, porque ella se fue a Colombia a hacer algo y yo tuve que quedarme con la niña, ya me tocó. Sí. Yo me enredaba no sé cuántas toallas para poderla cambiar y ya después hasta se me ensució, tenía diarrea y se me ensució encima del pantalón, ahí en la iglesia. y tuve que ir al baño a lavarle su ropita y bueno, ya uno se acostumbra a todas esas. Ahora ya lo haces con una mano. Ya lo haces con una mano sin mirar. Sí. Ahora, en ese mismo proceso, pues también los bebés tienen visita con los papás o con los familiares que están tratando de solicitarlo. Entonces uno tiene una ayuda con la trabajadora social de la agencia que uno está. Ella va a venir mensualmente a revisar la casa, a revisar el bebé. Es parte del proceso de estar foster. La trabajadora social del gobierno también va a venir a tu casa a hacer preguntas, a ver cómo está. ¿Cómo va la escritura? Y a veces también viene un child advocate. Entonces, puede ser 3 personas las que te visitan mensualmente. Sí. Ahora, como foster, tú tienes la responsabilidad de llevarlo al doctor, tener una guardería. Ahora, depende, si las 2 personas trabajan, el gobierno le va a dar la guardería al niño. Entonces vas a tener ayuda, te dan WIC para el bebé, te dan la guardería y vas a recibir una mensualidad para los gastos extra del niño. De cada niño. Entonces, un ejemplo, con pañales, y también cada 6 meses te van a dar un certificado para poder comprar como las 3 muditas de ropa. La agencia que te hizo la licencia, esa agencia también te va a dar soporte si necesitas de pronto un car seat nuevo o por alguna razón tu car seat no funcione o no pase como crecen también. Entonces ese es otro proceso que hay mucho recurso. Sí. Entonces dinero en sí no es un obstáculo. Sí. Porque hay mucho recurso, no solamente por medio de la agencia, por el gobierno, pero hay también agencias, fundaciones que también ayudan. Hay una fundación que se llama Foster Closet. Sí, es Foster Closet. Y esta agencia, si tú necesitas otras cosas que están muy costosas o no están en el presupuesto que te dieron, ropa, puedes ir allá y ellos te ayudan. De pronto algunas cosas son usadas, pero en muy buenas condiciones. Entonces en parte te sirve. También la misma agencia te ayuda cuando, por ejemplo, para Navidad, los regalos de Navidad, la foto de familia, a veces tienen eventos gratuitos para los niños, entonces eso también te ayuda como foster también te dan descuento en los museos, en el zoológico, en ciertos lugares para poder también darle esa ventaja a los niños. Sí, lo que más se necesita para foster es tener un corazón
para los niños. Eso es lo que más se necesita. Porque herramientas te dan muchas. Sí. También vas a tener que conseguir familiares o amistades que te soporten, porque te van a exigir tener ese soporte familiar, donde en caso de que tú te enfermes, en caso de que el niño se enferme y tú estás trabajando, entonces esa persona va a tener que también tomar las clases, hacer un chequeo criminal, de huellas digitales, para asegurarse que el niño está en las condiciones. También tienes que tener un carro en una condición que no te va a dejar varada, que pase una inspección para poder ser parte del proceso. Al hospital, si necesitas ser transportado. Sí. Tienes que construir y vas a tener que documentar. Segura. Sí, una red segura. Vas a tener que documentar todo. Si el niño diste al niño un medicamento para el dolor de cabeza, tienes que documentarlo. Tienes que llevar un orden. Te enseñan cómo hacer toda esa documentación que vas a tener que mensualmente entregar a la agencia. Y pues claro, tienes que estar abierto para cualquier llamada que te digan hay corte, necesitamos que vayas a corte con el niño, entonces vas a tener que ir a corte. Y si el niño tiene terapias, también debes ser accesible a llevar al niño a las terapias necesarias que él tenga. Para una mamá que está en casa, se presta a ser foster. Si los dos papás trabajan, se complica un poquito más, porque sí tienen que estar en daycare. O tener los dos un trabajo un poco flexible, que puedan distribuirse las citas o cosas así. Pero es posible. Conocemos muchas familias que los dos trabajan y igual hacen foster. Sí. Ahora, con un foster tienes que también, por ejemplo, si necesitas sacar el niño fuera del estado, tienes que sacar permisos de la ciudad. Por ejemplo, estamos aquí en Houston y quieres ir a Galveston, entonces nada más le notificas al trabajo social: voy a Galveston, estaré todo el día. O si te vas a quedar en casa de alguien, entonces tienes que decir a dónde te quedas, con quién, quiénes son. Y en tu casa, pues vas a tener limitado quiénes se quedan en tu casa. Eso es algo que tienes que tomar en cuenta. Cualquier persona que se queda en tu casa más de 7 días también tiene que ser certificada por la agencia. Sí. Entonces, si viene mi mamá a quedarse, entonces tengo que notificar. O sea, de por sí, ellos tratan de cubrir lo máximo posible. De cuidar al niño. Y tenemos que entender que estos niños a veces también han pasado procesos donde se necesita ese cuidado extra. Wow. Es que este tema es tan amplio que podríamos conversar mucho tiempo. Pero, ¿qué está en su corazón decirle a los padres, a la gente que nos escucha? Yo creo que firmemente en mi corazón que hay muchos hogares que tendrían la posibilidad de hacer esto. Pero lo dejo en sus palabras, en su experiencia. ¿Qué le dirían a la gente que nos escucha para que exploren este mundo? Pues en mi caso yo pienso esto: Dios nos da un corazón grande. Dios nos pide que nosotros ayudemos a los huérfanos y a los ancianos. En su palabra están. Entonces yo creo que si ya hasta las mismas familias que ya tienen 1 o 2 hijos, ¿por qué no dar esa oportunidad a ese niño? Hay tantos niños que necesitan un hogar, y especialmente como cristiano, es parte de lo que Dios está pidiendo que hagas. Hay muchas familias foster que no son cristianas, y nosotros como Child Advocates fuimos a muchos hogares que no eran buenos hogares para estos niños, pero mucha gente hubo fosters que nosotros en sí tuvimos que inspeccionar y ¿cómo se llama? Tuvimos que determinar si ellos eran buenos fosters, y les tuvimos que decir a la agencia que fueran a investigarlos, y en sí cerraron ese hogar por los problemas que tenía, porque hay hogares que no son buenos hogares. Entonces, hogares cristianos necesitamos para estos niños. Realmente creo que como cristianos tenemos nuestra obligación, el deber de darle por lo menos un espacio, o si puedes más, a estos niños que necesitan. Que de verdad Dios los está salvando de una condición donde no es una vida cristiana, sino es una vida del mundo, a dar la oportunidad a poder servirle a Dios. Entonces yo creo que
toda familia cristiana y no cristiana debería tener por lo menos la idea de hacerlo. Pues bueno, yo les prometí al principio que esta iba a ser una conversación de oro y lo ha sido. Déjenme decirles que cada vez que conversamos nosotros con Hugo e Ivonne somos muy inspirados, recibimos mucha sabiduría, conversamos muy bien, se vuelve muy corto el tiempo cuando conversamos, entonces vamos a tener una segunda conversación con ellos. Yo quiero que ellos compartan un poquito con nosotros acerca de la disciplina en la casa, cómo haces para tener varios niños. Y bueno, ese es el próximo episodio, no les digo más, pero para terminar yo le pedí a ellos que nos compartieran un video. Por supuesto, este video lo van a poder ver solamente en YouTube, en audio no va a estar, pero para que conozcan a la familia, para que conozcan el dinamismo y la energía con la que ellos siempre viven, así que es muy emocionante siempre llegar a su casa y visitarles. Así que, señoras y señores, así es como llegamos al final de nuestro episodio número 27. Y como siempre, queremos recordarles que se suscriban a este podcast en YouTube o en cualquiera de sus plataformas favoritas. Recuerden que si este episodio les ha beneficiado, compártanlo en sus redes sociales para que más padres tengan acceso a este material. Y como siempre, si conoces a algún padre que como nosotros andan cruzando cuerdas flojas en la paternidad, invítalo la próxima semana a caminar con nosotros en Padres en la Cuerda Floja, el podcast número 1 para padres seguros, porque padres seguros son padres felices. Muchas gracias y hasta la próxima.